Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 2 de diciembre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Atención, queridos amigos, queridos oyentes, compañeros de la mesa. Saben ustedes que es inconstitucional la elección de los últimos 6 magistrados de la Corte Constitucional. ¿Lo sabían? Bueno, lo hemos averiguado. Tenemos la demanda. No cabe ninguna duda. Todo el santismo de la Corte Constitucional está ahí por elecciones inconstitucionales. Se los demostraremos a ustedes en los próximos minutos. Sigue la revolución molecular disipada. Ahora, para ser francos, la lánguida revolución. Eso se acabó en las ciudades del país distintas de Bogotá. Todo está concentrado en Bogotá. Y lo de Bogotá, un periódico muy serio, dice que eso bajó de 210.000 a 1.300. La última manifestación fue de 1.300 gatos. Ayer hubo un cacerolazo en el Parkway, llamémoslo un cacerolacito. La gente se cansó, se aburrió, está harta de revolución molecular disipada. ¿Que hay descontento? Claro que lo hay. ¿Que no les gusta el gobierno? No les gusta el gobierno. ¿Pero que están en plan de revolución? No. Y les vamos a decir a ustedes quiénes son los revolucionarios. ¿Quieren que les anticipemos? Todo el santismo. La revolución es la revolución santista, con sus amigos de las FARC, con sus amigos del ELN, con sus amigos narcotraficantes, todo el santismo. Esa es la revolución, para que no nos engañemos. Esta semana es definitiva para el gobierno y el país en el Congreso de la República. Y pongamos las cosas en su sitio. El tema se llama reforma tributaria. Lo demás son arandelas. ¿Tiene el gobierno del presidente Duque los votos suficientes para sacar la reforma tributaria? Los aliados de última hora, Cambio Radical, por ejemplo, que llegan a apoyarlo, ¿cuánto le cuestan? ¿Cuánto valen esas adhesiones? El Partido Liberal ya tomó su camino con el famoso lidio. El partido de la U tomó su camino con Roy Barreras. ¿Qué pasa con Cambio Radical, que es la esperanza? ¿Cuánto cuesta esa adhesión? Lo que se dijo en el Congreso Ganadero. El Congreso Ganadero terminó con una gran ovación al presidente Duque. Nos alegramos de que eso ocurra. ¿Pero qué fue? ¿Qué les dijo el presidente Duque? ¿Qué les dijo sobre la reforma agraria que amenaza directamente el campo ganadero? ¿Qué pasó? Estaremos detrás de esa noticia. Los pasivos de Electricaribe, queridos amigos, los que el gobierno asumió, ya los asumió, valen 2.2 billones de pesos. Entre las deudas, el endeudamiento y los pensionados, ese chiste vale 2.2 billones de pesos. Nuevas agremiaciones entran al Consejo Gremial. Naturgas, la Asociación Colombiana de Petróleo, con Francisco José Lloreda al frente. Asomóvil, con Samuel Hoyos al frente. Entran al Consejo Gremial. ¿Qué pasó en el Black Friday en los Estados Unidos?
venta récord en online. Más que salir a darse golpes en los almacenes donde sacan y sacan y sacan. Eso es una cosa loca, lo que son las ventas del Black Friday. La gente se queda en su casa llamando por teléfono y haciendo compras online. Sube el desempleo en octubre. Un consuelo, subió menos de lo que había subido antes. ¿Cómo le parece? Así estamos, que nos consolamos con que el desempleo sube, pero menos. En octubre de hace un año, el desempleo era de 9.1. El desempleo de este octubre es de 9.8. No está en 2 dígitos, pero en 2 dígitos estuvo septiembre y seguramente noviembre volverá con 2 dígitos y más que 2 dígitos por el famoso paro. La plataforma Esperanza, la de las chuzadas. ¿De quién es esa plataforma? ¿Quién la montó? ¿Cómo es el tema de las chuzadas? ¿Cómo fueron los preparativos de Maya Villazón para chuzar a sus enemigos políticos? Es que, Ave María, por Dios, las cosas que se perdonan y se olvidan en este país. Maya Villazón fue el gran chuzador. El Procurador General de la Nación, un hombre eminentemente decente y respetuoso de las leyes, archivó los equipos que tenía Maya Villazón para grabar a sus enemigos. Y la plataforma Esperanza, ¿de dónde salió? ¿Dónde quedó toda la plataforma tecnológica que tenía el DAS cuando lo atacaron entre la revista Semana y los santistas y armaron el lío? ¿Quién se llevó los equipos de la plataforma Esperanza? General Naranjo, ¿dónde están esos equipos? El padre de Ru pide que le abran la inteligencia militar, que para él averiguar la historia necesita saber qué tiene la inteligencia militar. Como dicen por ahí en el pueblo, pide poco el angelito, ¿no? Es como que la inteligencia militar le entregue todas sus reservas a los amigos del padre de Ru, es decir, a los de las FARC. ¿Cómo le parece? Buena petición. En los Estados Unidos la tormenta de nieve avanza ahora hacia el medio oeste. La gran tormenta de nieve que dificultó y que hizo mucho menos brillante de lo que normalmente es el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Centenares de vuelos retrasados y cancelados, las carreteras, muchas carreteras en dificultades, la tormenta de nieve. A finales de la semana hubo una estrepitosa caída del petróleo que ha rebotado un poco, pero las pérdidas llegaron a ser del 5% en el petróleo WTI y de 4.39 en el petróleo Brent. Ahora rebota ligeramente, el WTI está a 56,53 dólares y el Brent a 61,92. Por ahí no va a venir la redención de la situación fiscal del país. El cafecito sigue subiendo, está a $1.19. Ya en diciembre son los últimos toquecitos de la cosecha grande. Ojalá muchos cafeteros hubieran podido guardar su café para venderlo a $1.19. Está por $1.000.000 la carga de café. El azúcar ha subido también, pero no llega a los 13 centavos, pero las perspectivas no son malas. La coca en Colombia, queridos amigos, este es un estudio que hizo la Universidad de los Andes, ya movida por el estudio de la Universidad Sergio Arboleda, es decir, por el estudio de Andrés Felipe Arias, a quien tienen allá enclaustrado en la Escuela de Caballería.
y le quieren poner ley mordaza. Pues el estudio de Andrés Felipe Arias, que demostró que el shock petrolero fue superado en Colombia con la plata de la cocaína, ahora la Universidad de los Andes sale a hacer su propio estudio y oigan esto. El café es más o menos el 0,7-0,8% del PIB nacional. La cocaína, señores, es el 1,88%. La cocaína es mucho más del doble que toda la producción cafetera que está en 550 municipios, que tiene 300,000 propietarios de fincas cafeteras. Colombia es café o no es nada, y la cocaína es más del doble del café. Pero esa economía subterránea no significa nada para el Banco de la República. Dios mío. Balance del primer año de AMLO. Ya se cumplió un año en que México está soportando a AMLO. Ya vendió los carros oficiales, monta en avión de línea, hizo un poco de gestos ahí que son muy buenos para la tribuna. La economía en recesión y la violencia la más alta de la historia de México. Ese es el resultado de la gestión de AMLO. 21 muertos en la frontera de México con los Estados Unidos. Una balacera. Murieron 21 entre bandidos y no bandidos. AMLO dijo que a los narcotraficantes les iba a dar abrazos y no balazos. ¿Será que está cambiando la receta? El presidente Duque agradece a los policías y al ESMAD en Bogotá. Era hora que alguien se acordara de los policías y que les agradeciera su labor abnegada, su labor sacrificada y tan mal comprendida. El asesino de Londres, allá muy cerca del puente, muy cerca, no, sobre el puente de la Torre de Londres. Ese asesino había sido condenado por terrorismo y puesto en libertad. Pasa lo mismo que pasa aquí con Majin Buu. Pasó allá con ese bandido que mató a puñaladas 2 personas. Las protestas en Líbano se convirtieron en batalla campal. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir. En dificultades, Angela Merkel en Alemania. Uno de los partidos que la acompañan, ella sola, el partido de ella sola, no hace mayoría. Uno de esos partidos tuvo elecciones y ganaron 2 miembros de la izquierda que no están con ella. Eso la pone en graves problemas. El primer ministro iraquí suplica al Parlamento que le acepte la renuncia. Centenares de muertos, miles de heridos en unas protestas enormes en Irak. Arabia Saudita asume la presidencia del Grupo de los 20. Vaya. ¿Y en qué estamos con la violación de los derechos humanos en Arabia Saudita, incluido el asesinato del periodista Khashoggi? ¿Qué pasó con eso? Parece que el Grupo de los 20 quieren olvidar con tal de acordarse del petróleo de Arabia Saudita. El gobierno interino de Venezuela acusará a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional por los innumerables crímenes de lesa humanidad que cometió mientras fue presidente de Bolivia. Libre Keiko Fujimori en el país. Ya salió de la cárcel después de 13 meses de liberación. ¿Qué va a pasar en la política del Perú, donde Keiko Fujimori es personaje de primera importancia? Trump anuncia negociaciones con el Talibán. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo se perdonan los peores crímenes, los peores delitos y se sientan a una mesa de negociaciones con los más temibles terroristas de Afganistán y del Oriente y del mundo. Las elecciones en España.
Ya siguen llegando los resultados y el PSOE pierde 3 escaños según las últimas cifras, mientras el Partido Popular gana 10 escaños. El PSOE se va al fondo y entonces a ver cómo va a ser ese gobierno con la extrema izquierda de Podemos. Diálogos con el ELN. Lo estamos diciendo desde hace rato. El presidente está que se dialoga. Y entonces vamos a ver qué hacen con el ELN, que hasta ayer eran unos bandidos que se pedían fueran extraditados desde Cuba hacia Colombia para meterlos a la cárcel. Pues ya con 2 condiciones y estamos listos. El presidente Duque está que se negocia con el ELN. Y terminamos recordándoles que las 6 últimas ternas para la elección de magistrados de la Corte Constitucional han sido inconstitucionales. Les recordaremos el acto legislativo 02 de 2015 que ordena que para cada una de estas elecciones se necesite una convocatoria previa, pública, que no se hizo en ninguno de estos 6 casos, que son, por consiguiente, actos nulos. La demanda está hecha en el Consejo de Estado. ¿Cómo le parece esa moñona? Que salieran los últimos 6 desde Linares para acá. Bueno, la demanda está puesta en el Consejo de Estado. Vamos a ver qué pasa. Y en un día como hoy, 2 de diciembre, pero del año de 1805, se libró una de las grandes batallas de toda la época napoleónica, la batalla de los 3 emperadores, del emperador del Imperio Austrohúngaro, del emperador de Rusia y del emperador Napoleón Bonaparte, el triunfo de Bonaparte en Austerlitz. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter. Siempre estamos allí, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido también de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram, síganos como @La Hora de la Verdad Oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 19 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. Personajes en Radio Red, La Hora de la Verdad y Bogotá AM/PM se unen para regalarle una sonrisa a nuestros niños del Instituto Nacional de Cancerología. Tráiganos sus regalos a las instalaciones de RCN Radio, calle 37, número 13A19, barrio Teusaquillo en Bogotá, porque nuestros niños merecen una feliz Navidad. Que nadie ha podido comprender por qué se llama el aguacate, nadie lo sabrá. Una de las más bellas canciones de amor que puedan oírse, El Aguacate. Con esta canción bellísima y con la voz del inolvidable Julio Jaramillo, saludemos la mañana a Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Se le agúan las manifestaciones a los pirómanos que a través de la movilización social y los bloqueos principalmente de la capital del país han pretendido arrinconar al presidente de la República, Iván Duque Márquez, y con él a toda la institucionalidad del país. El viernes pasado bastante expectativa había sobre qué ocurriría en la capital del país cuando se cumplían 8 días tras uno de los viernes más complicados que ha vivido la capital en los últimos tiempos, ese que generó un pánico colectivo, ese viernes que vivió una medida de toque de queda, algo que a muchos no nos había tocado. Y el pasado viernes, a pesar de los anuncios de los cacerolazos,
de los anuncios de los canelazos, de las bailatones, en fin, la protesta nunca llegó y la gente retomó con normalidad sus actividades de viernes, un viernes muy pasado por agua además, al menos en Bogotá, lo que ayudó a que marchas como la indígena, que tan solo reunió unos centenares de indígenas, muchos de ellos del CRIC, se viera rápidamente disuelta, porque como ya lo ha dicho usted, doctor Londoño, una revolución no aguanta un aguacero, y esta no fue la excepción. Los líderes indígenas prefirieron resguardarse, muchos de ellos en sus lujosas camionetas, en vez de estar marchando y reclamando vaya usted a saber qué, porque aquí las voces de unos y de otros se cruzan sin entender bien cuáles son las demandas que hay contra el gobierno nacional. Por lo demás, un fin de semana en perfecta calma, con la gente pues retomando su vida normal, con la gente desbordada comprando en los centros comerciales, aprovechando lo que se denomina el Black Friday, que se convirtió en realidad en un Black Weekend o un fin de semana lleno de descuentos, en donde se vio pues una actividad comercial muy fortalecida. Muchas compras tal vez represadas de los últimos días que no se habían podido hacer, pues se concretaron en este fin de semana, en donde las personas aprovecharon los descuentos y por supuesto los comerciantes lograron reponer algo de lo que habían perdido con estas manifestaciones que le han costado muchísimo al comercio, al menos al comercio de la capital. Así que se agúan esas manifestaciones, pues ya vemos quiénes son los que están detrás de todo esto. Es toda la ultraizquierda, es todo el santismo, lo confirmamos en cartas como aquella que le envían al presidente Duque y de la que pues usted hace un completo análisis a través de su columna esta semana, doctor Londoño, pero vemos que es a ellos a quienes se les agúa. Ellos, por supuesto, no van a permitir o van a intentar impedir que pierda impulso lo que ha ocurrido en Colombia desde el 21 de noviembre y por eso están haciendo un llamado a la movilización, a la protesta nacional, un llamado para el próximo 4 de diciembre, es decir, pasado mañana. Esto es el próximo miércoles. Ya veremos cómo les va con esa convocatoria. Lo cierto es que las convocatorias del viernes y del fin de semana no les funcionaron, al menos no como ellos esperaban, y están tratando de coger impulso y de retomar energía para el próximo miércoles. Ya veremos cómo les va, pero lo cierto es que pues si las cosas siguen por el camino que van, pues las cosas se le están aguando. La gente quiere vivir además una temporada navideña tranquila, una temporada navideña pues en familia, con amigos, disfrutando en vez de estar afectados por estas movilizaciones que dicen los líderes son movilizaciones nacionales, pero hemos visto que no lo son tanto. Hemos visto las movilizaciones en Bogotá, en Cali y en Neiva principalmente, pero de ahí a que se pueda hablar de una protesta nacional, no, eso no está ocurriendo y eso no es así. Se agúan pues esas manifestaciones y ese paro nacional. No cabe ninguna duda, el paro nacional se está acabando por consunción. Pero pues el presidente Duque le abrió las puertas y dijo que se sentaba a la mesa de las conversaciones y que esa era la voz del pueblo y que había que oírlo. Esa es la voz, ya lo demostraremos. Lean mi artículo, a veces llegan cartas, a veces llegan cartas en las dos orillas. ¿Quién firma esa carta? Todo el santismo. Esta es un desquite del santismo que perdió las elecciones, su candidato era Petro no ganó y entonces ahora quieren ganar a través de pedreas, a través de incendios, a través de violencia, lo que perdieron en las urnas. Ese es el resumen de estas marchas que por consunción se acabaron. Están invitando a una del miércoles, todos los sindicatos, desde luego los sindicatos, que quieren hacer violencia, que quieren llenar a la gente de pavor el próximo miércoles, pero las que fueron el fin de semana, eso se agotó por consunción. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, cumple un año como presidente de México y el futuro de ese país no es para nada prometedor, y menos en manos de este señor con una economía frenada y una ola de violencia imparable.
López Obrador llegó prometiendo un gran crecimiento económico. AMLO ha hecho varios actos como vender los carros oficiales y andar en transportes austeros, pero la realidad es que la economía de ese país está en recesión. Según expertos, la segunda gran economía de América Latina tras Brasil, la gran potencia de habla hispana y puente entre las tres Américas, se asoma al abismo y esto no es motivo para celebrar. Los desafíos de AMLO en materia económica eran crecer más, atajar la desigualdad y salvar el Tratado de Libre Comercio, desafíos que hasta el momento no se han cumplido. Atrás también queda la promesa del presidente López Obrador de que la economía mexicana creciera en un 4% durante su mandato. Recordemos que el mandato de AMLO son 6 años. El PIB cayó un 0,1% en la primera mitad del año tras una revisión de las cifras iniciales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Un descenso que se une al último periodo de 2018 en solo una décima, sí, pero en mal sintonía para la economía tan abierta y conectada con los Estados Unidos. Ante este escenario, el equipo económico de AMLO lo que quiere es aportar un nuevo plan de infraestructuras y la ratificación de un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, conocido como el TECMEC. Ahora hablemos de la violencia. En ese país, los violentos carteles mexicanos, carteles narcotraficantes, se tomaron México. Y aquí sí debemos decir que AMLO sí ha cumplido su promesa de abrazos y no balazos a estos grupos ilegales que hay en esa zona del país. Durante el fin de semana, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, informó que al menos 19 personas murieron en un enfrentamiento armado entre integrantes del Cártel del Norte contra agentes policiales y militares en el municipio de Villa Unión, en la zona fronteriza con Texas, Estados Unidos. También se habla de personas desaparecidas y también se habla de 2 personas norteamericanas que se encontraban cazando y que cuando la llaman a su celular responde gente del Cártel del Noroeste. Este Cártel del Noroeste es un brazo armado del Cártel de Sinaloa. Así es, doctor Fernando, México con una economía en recesión, un año de gobierno de AMLO y una violencia que no para. 3 trimestres en recesión. Técnicamente, México es un país en recesión. AMLO prometió crecimiento del 4% y lo que tiene es una recesión económica. Y prometió devolverle seguridad a los mexicanos y lo que tiene es el país más inseguro de América, desde luego descontada Venezuela, que es otro cantar. 97 asesinatos por día es el promedio. Todo el mundo está sorprendido y aterrado. Eso de darle abrazos a los carteles de la droga, miren en lo que terminó, como en lo que terminó la balacera allá en Sinaloa, en la que tuvo que dejar libre al hijo del Chapo, porque la balacera era tal que prefirió echar para atrás, darle orden al ejército de replegarse. México está en manos de la mafia, y en recesión económica. Ese es el balance del primer año de AMLO. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Empieza esta semana política en el Congreso de la República con sesiones que se harán entre hoy y mañana, pues por cuenta del famoso paro del miércoles no habrá trabajo en el legislativo y pendientes de saber si habrá alguna sesión el día jueves, cuando las comisiones terceras probablemente se convoquen, trabajando para darle debate y paso a la Ley de Crecimiento Económica, conocida también como Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento 2.0. El nombre que ustedes deseen estará bien. Que espera ser tramitada para recaudar el próximo año cerca de 11 billones de pesos. Pero en medio de las protestas que llamaron los famosos líderes sociales y que terminaron ser dirigidas por el santismo, por Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, que firma las peticiones al gobierno del presidente Iván Duque, las FARC y el ELN, el presidente Iván Duque ha tratado de apaciguar los ánimos anunciando hace unas semanas 4 medidas sociales que golpearán la reforma tributaria que está en trámite. No ha nacido y desde ya le nacen duros golpes. Uno de esos anuncios consiste en devolver el IVA a los hogares de más bajos ingresos, es decir, cerca del 20% de la población colombiana. La idea es girar alrededor de 140.000 pesos cada 2 meses a las familias, lo que le costará al gobierno, oigan bien, 2,2 billones de pesos de esos 11 que se espera recaudar. También se incluye en el proyecto de ley los 3 días al año sin IVA.
que tendrán lugar entre enero primero, luego julio, luego octubre, y que podría costar entre 60.000 y 150.000 millones de pesos anualmente. Además, en la propuesta de reforma tributaria se incluye la disminución de los aportes de salud que hacen los pensionados mensualmente. Actualmente la tarifa está en el 12%, esta bajará al 8% en el 2020 y llegará al 4% en el año 2022. Y por último, se introducen algunos beneficios tributarios a las que podrán acceder las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad, con el fin de que se disminuyan las tasas de desocupación en el sector de la población juvenil, que rondan el 19,5%. Pues así lo explica el presidente Iván Duque, estas medidas que él ha llamado medidas sociales que estaban en mora en aplicarse en Colombia. Una de las tareas pendientes que teníamos en Colombia era quitarle la carga del IVA a las familias más vulnerables de Colombia. En esta ponencia se ha incorporado la idea de devolverle el 100% del IVA a las familias más vulnerables de Colombia, que hacen parte del 20% de nuestra población, del 20% más vulnerable. Este es un avance transformacional, porque esto nos permite a nosotros darles ese apoyo económico y mejorar sus condiciones de vida. El caso es que de los 11 billones de pesos que se esperaba recaudar, habrá que restarle los casi 3 billones, eso sin contar con otros asuntos que deban restarse por cuenta de las reformas que están en unas proposiciones que deberán discutirse. En total, 207 proposiciones de los partidos que acompañarán la reforma tributaria. Recuerden ustedes también una reforma que tiene por lo menos 110 artículos en el inicio. Pero ¿quiénes están con el gobierno listos con los votos? En Senado, el Centro Democrático con 19 votos, Partido Conservador con 14 votos, Colombia Justa y Libres con 3 votos, Mira con 3 votos y Cambio Radical con 16 votos, que serán decisivos para un total de 55 votos sobre los 108 senadores que tiene esta célula. Lo importante, saber si Cambio Radical acompañará o no la iniciativa y cuánto podrá costarle a la reforma tributaria esos voticos que van a llegar, porque Cambio Radical claramente tendrá sus propuestas. En Cámara la situación es similar. Centro Democrático tiene 34 votos, Partido Conservador 21, 1 Mira, 1 Colombia Justa y Libres y Cambio Radical con 30 votos para un total de 87 sobre 171 curules que tiene la corporación. Solo quedan 15 días de sesiones, de los cuales en la vida real quedan 7 días de trabajo si se logra convocar de lunes a viernes la otra semana y los 2 o 3 días de sesiones extraordinarias que vengan. Aunque el gobierno pretende que se aprueben otros proyectos de ley y de acto legislativo, lo único cierto es que el tiempo se acabó y debe unir todo el esfuerzo alrededor de la ley de financiamiento, que tiene en estos momentos a las calificadoras de riesgo muy pendientes de lo que pueda pasar con esa ley. La otra semana es la semana próxima, supongo yo. Sí, señor, la semana próxima. Bueno, muy bien, esto es así entendemos. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues, se acabó el tiempo. La próxima semana ya estamos a 13 y las sesiones terminan el 16, que es el lunes. Sí. Si no se aprueba esto a la carrera, y se aprueba desde hoy. Hoy empiezan las discusiones. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver. Porque Lidio ha dicho, ¿no? Sí, Lidio García, que es el presidente del Congreso, ha dicho que él no presenta eso, porque el compromiso es que el asunto se discute en la mesa con los de la mesa, es decir, con el santismo puro, incluyéndolo a él. El problema es como discutir un asunto económico, doctor Fernando, que requiere de gente muy preparada, que entienda los temas. Bueno. Con la mesa de diálogo del paro nacional. Los más ilustrados son los estudiantes que no han terminado de aprender. Pues que no han terminado ni han empezado por echar piedra todos los años, a toda hora. Muy bien. Difícil. Muy bien. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El telón de los Juegos Nacionales se cerró este fin de semana. Valle del Cauca terminó como campeón, llevaba 23 años sin ser el rey de estas justas y se llevaron el título con un total de 165 medallas de oro, 138 de plata y 121 de bronce, seguidos por Antioquia, 17 medallas menos de oro, y Bogotá un poco más atrás en el tercer lugar con 105 de oro, 60 menos que los campeones.
Los Juegos del Bicentenario Bolívar 2019 unieron a Colombia por medio del deporte. Los vallecaucanos demostraron que una buena planeación, el esfuerzo y el trabajo en equipo deja como resultado un proceso exitoso donde tuvo mucho que ver la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el director de Indervalle, Carlos Felipe López, con una inversión de 110.000 millones de pesos, 55.000 millones más de lo que destinó Antioquia para preparar estas justas. La pregunta que hoy se hacen los antioqueños es si los escándalos de corrupción en Indeportes terminaron afectando a la delegación paisa para perder el trono de campeones de las últimas 3 ediciones. Claro que influyó. 4 directores diferentes en 4 años tuvo Indeportes. También hubo fuga de talentos a raíz del desorden. 26 atletas antioqueños jugaron por otros departamentos. Sumaron 34 medallas de oro que se fueron para las regiones de Bolívar, Valle, Boyacá y Bogotá, entre otros. ¿Y qué pasa con Bogotá, doctor Londoño? Tiene más población y la inversión económica no es el problema. La última vez que terminaron campeones fue en el año 2004. ¿Por qué si la economía de Bogotá es la más grande del país y en 2019 destinó 745.024 millones en inversión directa para el deporte, no es la que reporta los mejores resultados? La respuesta parece estar en los procesos deportivos que no se completan y la complejidad que tiene la ciudad en reunir los atletas para atender los entrenamientos. El final de los Juegos Nacionales le da la bienvenida a los Juegos Paranacionales. Iniciaron ayer e irán hasta el 8 de diciembre. Felicitaciones al Valle del Cauca. Y felicitaciones a todos los concurrentes a esa bella justa que es la de los Juegos Paranacionales. Pero Bogotá no tiene disculpa. Eso de que es más difícil reunir a los atletas en Bogotá que en Antioquia, eso sí, pues a ver cómo me la barajan. Cómo me la barajan. Bogotá es una ciudad con una mala dirección deportiva, con una incapacidad manifiesta de los dirigentes deportivos de Bogotá, que son barridos por Antioquia y por el Valle del Cauca, que tienen un PIB muy inferior, menos plata, y que está Bogotá mucho más concentrada, mucho más fácil de manejar que esos departamentos. Y en un minuto estaremos con el señor presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 39 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.